expositores de elementos de comprensión histórica que interpelen en el quehacer educativo y pedagógico. Buenas tardes, voy a presentar a mis compañeros de trabajo que son Marta Alexandra Medina, Nuri Mercedes Tobarreina, Dura Albeiro Cruz, Jenny Andrea Casamachín, Flores Mira Yule Largo y quien les habla, Aide Estela Gutiérrez Vaca. Hoy vamos a discutir sobre el podcast Elementos de comprensión histórica que interpelen en el quehacer educativo y pedagógico. Este podcast nos invita a reflexionar sobre cómo los eventos históricos han influido en la educación. Es crucial entender cómo la educación ha evolucionado a lo largo del tiempo y cómo los diferentes contextos históricos han moldeado nuestras prácticas pedagógicas. Acompáñanos a compartir un viaje a través de la historia. A continuación, le damos la palabra a nuestra compañera. Alexandra, buenas tardes. Buenas tardes, Aide. Por supuesto, hablar de la educación nos lleva a explorar los antecedentes de la educación tanto a nivel nacional como internacional. Por lo tanto, históricamente hablando, la educación no ha podido ser ajena a los diferentes acontecimientos, ya sean estos políticos, religiosos, económicos, sociales y en un sinfín de acontecimientos humanos, bien sean de carácter interno o externo, que le involucren en el quehacer de la existencia. Por tanto, a través del tiempo y del espacio, las realidades educativas se han ido transformando en la medida en que el ser humano ha ido evolucionando, en la medida en que el mundo en sí mismo se ha proyectado por la acción del mismo hombre. Por lo tanto, Aide, siguiendo con esta misma línea, ahora hablemos puntualmente sobre la educación a lo largo de la historia. Sí, Alexandra, nuestra compañera Nuri toma como referencia a Marín, que la educación, abordada históricamente desde las ciencias sociales humanas, para que se pueda entender, debe ser vista desde su tradición, su constante desarrollo y su evolución. En Colombia, la educación surgió desde el inicio de las universidades fundadas y direccionadas desde las comunidades religiosas, dominicos y jesuitas. En el siglo XVI y XVII, quienes tenían la misión de extender el Evangelio de Cristo, superando toda clase de obstáculos. Dentro de la sociedad colombiana, tomó mucha fuerza la comunidad de los predicadores, que como parte de la historia colombiana, independentistas fortalecen la labor educativa en el país, contrario a lo que sucedió en Europa. Las universidades se dieron en las grandes ciudades. Alexandra, cuéntanos, ¿qué nos dice Duber acerca de la educación en la historia? Duber toma como referencia a Soto, 2015, citado en Pérez e Hidarraga, 2019, página 6, la Universidad de Santo Tomás en la capital de Colombia, Bogotá en 1580, seguido de la Universidad Javeriana en 1622, la Universidad de San Nicolás en 1624 y la Universidad de San Buenaventura en 1747. Y estas universidades, según el autor en mención, administraban a su vez un colegio. Con el auge de las universidades y los colegios en la época criolla, se fueron adhiriendo y fundándose a lo largo y ancho del país nuevas instituciones educativas. La discusión se traslada a cómo los movimientos intelectuales europeos influyeron en la educación americana. Aide, cuéntanos ahora qué influencia tuvo la Ilustración y los movimientos intelectuales en la educación. Alexandra, la compañera Jenny Andrea hace mención que en el siglo XVIII, con el movimiento intelectual y cultural de la Ilustración, la comunicación entre los continentes era constante y los efectos de los movimientos, transformaciones o evoluciones de Europa tenían efecto casi inmediato en las sociedades americanas. Jenny Andrea toma como referencia el autor Robles citado en Pérez y Hidarraga. La educación debía acabar el estilo escolástico y dedicarse a las ciencias y a las letras, incidiendo sobre la tradición social. La Ilustración y la Revolución Francesa trajeron diferentes escenarios, como el cultivo de la mente, como se definiría la educación, y por otro lado, el derecho a la misma, o sea, la educación, como derecho fundamental desde la promulgación de los derechos humanos. Desde esta época
se empieza a reconocer la globalización y el impacto que empieza a influenciar donde toda idea y método es válido, acarreando con ello evoluciones o cambios a las distintas estructuras de la sociedad, ya sean políticas, económicas, morales, religiosas, pedagógicas, entre otras. Alessandra, ¿qué nos puede decir qué ha pasado con la educación a partir del reinado de Carlos III? Compañera Aide, con respecto a la educación a partir del reinado de Carlos III, se tomó como referencia al autor Patiño, citado en Vargas e Hidárraga. Aquí se señala que a partir del reinado de Carlos III surgieron las escuelas, empezaron a ser muy importantes para el quehacer de la vida de los ciudadanos. Así entonces se extiende la educación muy de la mano también de la Iglesia Católica, de gran impacto e influencia en las sociedades latinoamericanas. Para esta época, durante los siglos XIX y XX, hubo grandes transformaciones a partir de diferentes fuerzas políticas y movimientos e ideas sociales como el utilitarismo, desde donde nacen las escuelas nuevas y activas. De esta forma, protestar contra aquellos modelos tradicionales y visionar desde el ejemplo europeo y estadounidense, optar por una escuela activa desde el reconocimiento científico de las ciencias naturales, la química, la biología, la psicología, entre otros. En el ámbito político colombiano, es crucial destacar la prominencia de dos partidos políticos influyentes que dominaron las dinámicas gubernamentales durante los largos periodos, donde por un lado estaban los conservadores, que representaban el tradicionalismo y contaban con el sólido respaldo de la Iglesia Católica, y por el otro lado estaban los liberales, quienes promovían nuevas formas de entender lo público y defendían la libertad individual. Aide, cuéntanos ahora cuáles fueron las transformaciones políticas y educativas del siglo XIX y XX. Claro, Alessandra. Desde estas divisiones políticas se fueron creando diferentes acontecimientos de conflicto que fueron influenciando en la educación, pero que al final fueron resultados positivos. Desde la aprobación de una libertad de la práctica y el quehacer educativo, hasta empezar por utilizar la radio para empezar a instruir a las personas mediante el método de educación a distancia, surgida en 1947. Cito al autor Pérez e Hidárraga. En la década de 1960, una corriente de pensamiento crítico llegó a Latinoamérica desde Europa, siendo bien recibida debido a las condiciones de desigualdad y pobreza en la región. Según como se menciona a Maldonado en el 2008, por los autores Pérez y compañía, este pensamiento crítico dio origen a dos movimientos importantes: la pedagogía crítica, encabezada por Paulo Freire, y la teología de la liberación, presentada por Gustavo Gutiérrez. Según Vargas, nos resalta que ambos movimientos se centraban en la comprensión de la pobreza y la opresión, considerando esta comprensión esencial para lograr la liberación a través de la acción política. En Colombia, esta corriente tuvo una gran influencia en el ámbito educativo, impulsando nuevas prácticas pedagógicas. Dinos, Alessandra, ¿qué puedes agregar sobre las transformaciones políticas y educativas? Puedo resaltar que durante este periodo, en el contexto de la gobernanza y la legislación, se creó el Ministerio de Instrucción Pública bajo el gobierno de José María Campos Serrano, mediante la Ley 7 del 25 de agosto de 1886. Posteriormente, el nombre fue cambiado a Ministerio de Educación por el presidente Miguel Abadía Méndez con la Ley 56 del 10 de noviembre de 1927. En relación a lo anterior, resalto los siguientes autores: Ortiz y Vizcano, 2014, citados por Pérez e Hidárraga en el 2019.
En tiempos más recientes, la Constitución Política en 1991, en donde se estableció la educación como un bien público y un derecho garantizado por el Estado en su artículo 2. En 1994 se promulgó la Ley 115, conocida como la Ley General de Educación en Colombia, la cual define el papel del Estado en la educación y establece las expectativas para su prestación como servicio público. Aide, ¿qué nos puedes decir sobre la educación en la actualidad y los desafíos que ésta ha tenido? Sí, Alexandra, resalto. En los primeros años del siglo XXI, la influencia de organismos internacionales ha sido clave en la difusión y legitimación de nuevos modelos educativos a nivel global y local, afectando tanto la estructura educativa como el currículo. La globalización ha llevado a la adopción de políticas educativas que promueven la competitividad, adaptaciones curriculares más enfocadas en aspectos empresariales y técnicos, y una mayor demanda de competencias en lenguas extranjeras. Sin embargo, según el autor Guerrero, él enfatiza la importancia de no olvidar valores como la equidad, solidaridad, justicia social y el desarrollo humano. Además, el uso de tecnologías virtuales en la educación, tanto en la modalidad de educación a distancia como la integración de herramientas informáticas en la educación presencial, según lo dicho por el autor Mesa y Leal, ha sido una constante, complementando y renovando los modelos educativos tradicionales. Bueno, compañera Alexandra, este viaje a través de la historia nos ha enseñado que a medida que vamos avanzando es importante reflexionar sobre nuestras propias prácticas y buscar inspiración en el pasado para enfrentar los desafíos de la educación como una herramienta fundamental para el cambio.